Muy buenas noches, amigos de Reportero de la Historia. Yo soy Juan Antonio Leán, historiador, y el día de hoy entrevistaremos al doctor Joseph Daher, doctor en Historia por la Universidad Católica de Chile. ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? Profesor Hola Joseph. Juan, qué gusto de verte, qué gusto de escucharte. Un Encantado de gusto, estar Joseph. aquí. Joseph es un reconocido historiador, ha escrito muchas obras sobre historiografía, esencialmente. Es un reconocido docente universitario de la Universidad Católica, de la Ruiz de Montoya. Ha publicado Historiografía y Nación, ha publicado La visión de los historiadores sobre Toribio Polo y un sinfín de libros que nos vamos a aburrir acá leyendo todo su CV. Sin embargo, hoy día nos estamos reuniendo con él para conversar un tema transversal a lo que nos concierne como peruanos, ¿no? A la nación y sociedad, y específicamente a la nación peruana, y la nación peruana desde la perspectiva histórica, ¿no? Y queremos empezar hablando un poco desde la independencia, ¿no? Hace unos pocos años se llevó a cabo el Bicentenario, se conmemoró los 200 años de la independencia del Perú, todo lo concerniente a ello, y hubo debates historiográficos al respecto, y hubo de viejos debates también, ¿no? Eh, yo quería consultarle a Joseph en la historiografía de, más, digamos, establecida. ¿Qué se puede decir? El Perú fue, digamos, se independizó o lo independizaron, ¿no? Eh, fue una visión externa, un problema externo que fue y hizo posible que el Perú se hiciera independiente, o fue algo genuino de los peruanos que hizo posible este hecho político, ¿no? Este proceso político. ¿Qué nos podría responder Joseph sobre esta pregunta, ¿no? Eh, bueno, Juan, en primerísimo lugar, agradecer muchísimo al reportero de la historia esta oportunidad de conversar sobre temas que son ciertamente transversales, importantes. La nación creo que es uno de esos nudos que permanentemente están viniendo, digamos, en determinados momentos, en determinadas ocasiones, siempre es un tema al que los peruanos de alguna u otra manera llegamos, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy, muy grato poder estar aquí en el reportero de la historia, después de mucho tiempo que estoy aquí. Así es que encantado. Mira, Juan, como todos creo que más o menos intuimos, la independencia, la idea de independencia, la noción de independencia fue uno de los temas centrales a la hora de construir la república. El nuevo Estado-Nación, la nueva república, se va consolidando en función de una serie de elementos que seguramente los iremos tocando, pero la idea de la independencia, la idea de una independencia lograda, conseguida, luchada, querida por todos, fue un elemento permanentemente presente y constante. Yo creo que los primeros historiadores, pero los primeros intelectuales también y los primeros que participaron en estas luchas, estaban absolutamente convencidos que la independencia era una apuesta nacional y, repito, querida por todos. Es decir, que nosotros habíamos logrado la independencia. Por supuesto, siempre desde el principio se reconocía la ayuda de San Martín y de Bolívar, pero en general, por ahí hubo algún que otro debate, pero en general se asumía que la independencia era una independencia obtenida, conseguida, producto de los propios esfuerzos peruanos, pero más que esfuerzos, producto de la voluntad. Queríamos ser independientes. Sin embargo, a propósito de los 150 años de celebración de la independencia, esta idea se comienza a cuestionar y a dudar fuertemente. Es verdad que 1970, 1972, 74 no es la primera vez que se cuestiona esta idea, pero digamos es el momento
que ha quedado más marcado en la historiografía peruana. Y allí se comienza a dudar de que la independencia la hubieran querido los peruanos de ese entonces y se comienza a hablar de una independencia concedida. Es decir, ya no sería la independencia conseguida, la independencia obtenida, la independencia querida por todos los peruanos, sino hace unos 50 y tantos años se comienza a decir, no señores, en realidad la élite limeña de ese momento estaba muy cómoda con la situación de formar parte de un imperio mayor, que era el imperio español, y si es que se logra la independencia, es básicamente por movimientos o razones o causas exógenas. Es decir, se comienza a sostener que no hay ningún movimiento endógeno dentro de lo que era el virreinato del Perú que buscara la independencia. Esa es la tesis, repito, de la independencia concedida. Se ha debatido mucho sobre estos dos posibles escenarios y probablemente hoy, de modo aristotélico y recordando además a nuestro querido profesor Jeffrey Kleiber, tengamos que decir que la verdad está al medio, ¿no es cierto? Es decir, que ambas teorías tienen algo de razón y esa tercera vía, esa tercera teoría que creo que es lo que se puede afirmar más eh, fuertemente hoy, es que se trata de una independencia concebida. Es decir, una independencia donde un minúsculo grupo de la élite comienza a imaginar, comienza a pensar, comienza a conceptualizar intelectualmente qué sería eso que se llama Perú y una vez lograda la independencia desde el Estado comienza a intentar que esa idea de Perú sea difundida a la mayoría de la población. Entonces, tenemos que un grupo, una élite, sí quería la independencia. Probablemente la independencia no es un movimiento masivo en cuanto a la voluntad de quererla, pero sí lo es en cuanto a la participación. Y esta élite es la que se inventa o se imagina o conceptúa el concepto de Perú y lo comienza a difundir en a todos los otros sectores. Y esta concepción de Perú también se hace en contraposición a un enemigo, ¿no? En este caso sería España, o los españoles, el imperio español, lo colonial. Entonces, si todo lo español era lo negativo, tenía que hacerse un nuevo orden. Este nuevo orden era necesario tener nuevas bases, nuevas raíces. Entonces, ¿cuánto de cierto hay entre la ruptura con España en términos ideológicos, ¿no? Porque hay liberales y conservadores también en los primeros años de la independencia, en los primeros años de la República, perdón, ¿no? En donde critican y valoran también, valoran ciertos principios hispánicos, ¿no? Sí, yo diría que la valoración de los principios hispánicos en el Perú es una situación bastante común, que incluso pueden compartir conservadores y liberales. Quizás en otros países de la región, pienso en Chile, Argentina, Venezuela, los liberales fueron más furibundamente antihispanistas. Nosotros, por supuesto, tuvimos nuestros antihispanistas, tuvimos nuestros liberales furibundos, incluso ateos a más no poder. Hubo alguno que se declaró enemigo personal de Jesucristo, imagínate eso. Pero, en general, los intelectuales de la época valoraban también el legado español. Sin duda, todo sentimiento nacional, toda nación, y sobre todo en su creación, debe tener un ingrediente anti, ¿no es cierto? Efectivamente, lo que tú mencionabas, un enemigo. Y en algún momento, efectivamente, España funcionó bien como ese enemigo. Pero curiosamente, funcionó más
la idea de la España conquistadora, el conquistador, digamos, de los primeros momentos, ¿no? Ese conquistador que supuestamente era ignorante, inculto, ladrón. Esa imagen es la que se utiliza mucho en la independencia para asociarse y para, digamos, decir que nos estamos independizando de esa herencia, ¿no? Sin embargo, lo que sí se valora es el legado cultural español, ¿no? Eh, José Agustín de la Puente solía decir que la independencia es contra el rey de España y no contra la obra de España en América, ¿no? Es decir, aunque pueda parecer en algún momento un poco paradójico, pero los intelectuales, historiadores del momento, lograron establecer esa concepción, ¿no es cierto? El anti, el enemigo, es ese conquistador español, ignorante, ladrón, etcétera, pero luego se va creando una realidad distinta a lo largo del virreinato y esa realidad distinta se entiende también como parte de la nación. Y eso, repito, en el Perú se hace desde muy temprano. Probablemente porque quienes hacen la independencia son los criollos, que son los culturalmente descendientes de esos peninsulares, ¿no? Yo te comento que hice mi tesis de maestría sobre Juan Basilio Cortegana, así un paréntesis, y ahí, digamos, revaloraba también ciertos personajes de, digamos, de virreinato, ¿no? Virreyes, ciertos personajes que habían hecho bien, entre comillas, el Perú, pero lo que sí valoraba era el tema de los incas, ¿no? El inca, el tema prehispánico, ¿no? En sobremanera, ¿no? Mucho más que estos personajes virreinales, ¿no? En el siglo XIX, ¿cuán importante era traer a colación a los incas para trazar las raíces de lo que es la nación peruana, ¿no? O, y consolidarse en ello, ¿no? Anclarse ahí y a diferencia del presente, digamos, indígena, que no era digamos, el más idóneo porque estaba encuadrado en haciendas, en explotación, en un sistema opresivo, ¿no? Y ahí, ¿cuánto de ahí tú dialogas con Cecilia Méndez? ¿Cuánto de ahí estás de acuerdo con su afirmación de incas y indios no? A ver, vayamos por partes, quizá empiezo por el final. Yo creo que la afirmación, el título, ¿no? La frase, Incas sí, indios no, es magnífica. Es una frase que es muy válida en muchos aspectos. Creo que Cecilia logró incluso, yo diría, que crear una categoría cuando habla del Incas sí e indios no, muy presente en su momento, muy presente hoy, muy presente cuando escribió Cecilia. Hoy todavía, Juan, reconocerás que hay incluso algunos conocidos nuestros seguramente que se dicen descendientes de los incas, pero que por supuesto no son descendientes de los indios, ¿no es cierto? Se hacen incluso árboles genealógicos para decir yo desciendo de tal inca o de tal ñusta, etcétera, pero no tengo mucho o nada que ver con los indios. De manera que esa frase, incas sí, indios no, me parece magnífica, creo que refleja mucho de lo que fue el Perú, mucho del tipo de nacionalismo que se creó y por supuesto mucho también de lo que es el Perú hoy. Ahora bien, esta valoración de la que tú mencionas en el caso de Cortegana, yo creo que está presente en todos los intelectuales, todos los historiadores del siglo XIX, por lo menos en los peruanos o en los peruanistas, porque los incas le permitían a los criollos de ese momento, en primer lugar, diferenciarse de España, diferenciar
este nuevo proyecto político de España. En segundo lugar, les daban antigüedad. Una característica fundamental de toda nación es la antigüedad, lo inmemorial. Por eso Hobsbawm habla de la necesidad que tienen las naciones de inventar tradiciones, ¿no es cierto? Se inventan tradiciones que en el fondo quiere decir que se inventan también antigüedades, ¿no? Así como Francia e Inglaterra puso el origen de su nación en los francos y en los sajones, estos historiadores, estos intelectuales del siglo XIX pusieron el origen de la patria en los incas. Los incas son esa gran nación que fuimos, ese pasado glorioso que por ser glorioso nos asegura un venturoso porvenir. Los incas nos dan ciertamente antigüedad, diferencia de España, diferencia de los vecinos y diferencia con ventaja, digamos, porque los incas salieron de aquí, llegaron a todos allá, pero salieron de aquí. Pero lo que estos señores no hacen, como bien ha dicho Méndez, es a la vez identificarse con la población indígena contemporánea. Y aquí quizás haya que tener cuidado con la utilización de términos, porque el Inca sí, indios no, yo no lo entiendo como que ese nacionalismo criollo haya excluido totalmente a la población indígena. Yo creo que la valoración de los incas, la enorme valoración que había de los incas, de algún modo forzó, por lógica, a estos criollos a incluir en la imagen de la nación a los indios. Claro, los incluyeron como poblaciones subalternas, los incluyeron como, digamos hoy, ciudadanos de segunda categoría, los incluyeron como potencialmente ciudadanos. Si aprenden a leer, si dejan de hacer tales cosas, si se adaptan a costumbres occidentales, van a ser ciudadanos. Pero lo que no podemos creer, me parece, es que haya habido una exclusión absoluta de la población andina, por lo menos, durante el siglo XIX y en esa imagen de nación. De lo que sí se los excluyó fue de la posibilidad de ser actores políticos. Nosotros tenemos algunos ejemplos en Chile o en Estados Unidos donde tenemos casos reales de absoluta exclusión, ¿no es cierto? Los mandan al sur o los mandan al oeste. Esto en el Perú fue imposible. Probablemente se pensó, probablemente se intentó, se trató de que vinieran poblaciones europeas para que esta población indígena se mezcle, pero pronto nos dimos cuenta que esto no era posible y entonces se optó por la educación. Es decir, por hacer que el indio deje de ser indio. Entonces, es indio no por ahora, mientras tanto, pero lo que yo quiero es que ese indio se convierta en alguien que sepa leer y escribir y que finalmente colabore en segunda categoría, claro está, con el proyecto nacional que esa élite estaba ideando, ¿no? Manuel de Mendiburo, un gran historiador de la época colonial, un gran biógrafo, decía, enseñémosle español a los indios y veremos cuán útil serán para una nación compacta y homogénea, que es lo que queremos. Es decir, el proyecto de nación occidental, europeo, del siglo XIX y por el que apuestan los criollos, es un proyecto de nación para uniformizar las costumbres, para crear una cultura homogénea. Y obviamente entonces tenía que incluir a esa población indígena, pero como comunidades subalternas. Claro.
Entonces, pero ¿era posible hacer llegar esta educación cuando hubo dinero del guano? Cuando hubo una estabilización, no cuando fue en los primeros años de la República, donde hubo caos, donde hubo anarquía política, ¿no? Ya cuando hubo un proceso más consolidado, ¿no? Sin embargo, No, sin duda, los primeros 20, 25 años de la etapa republicana, lo que algunos han llamado el caudillaje militar o la anarquía militar, era prácticamente imposible pensar en un Estado que pudiera hacer estas cosas que estamos diciendo. Esto comienza a ser posible recién con la era del guano y quizá incluso mucho más, mucho tiempo después, con Pardo en la presidencia, 1872, o con ya la República aristocrática hacia finales de siglo, ¿no? No obstante, ya hablando un poco de la educación y la integración del indígena, luego de la guerra con Chile, se les achaca a ellos que la guerra con Chile se perdió, digamos, porque no fueron los suficientemente nacionalistas, lo suficientemente activos para participar en las batallas, ¿no? O para dar la cara por el país a los indígenas, ¿no? Eso se les echó la culpa, ¿no? Eso me acuerdo que decía Ricardo Palma, ¿no? Sí, mira, y vuelvo al tema anterior. Estos intelectuales, esta élite dominante o dirigente, en fin, para no pelearnos por términos, estos gobernantes del siglo XIX, pero también la élite ilustrada, considera que hay que educar a la población andina y entienden como educar occidentalizarla. Es decir, tiene que aprender castellano, tiene que aprender las costumbres occidentales, debe olvidar su pasado andino y debe convertirse en comunidades, en personas de cultura occidental. Esto, repito, forma parte del proyecto de construcción del Estado-Nación que imponía la uniformización de costumbres. Entonces, la narrativa que se comienza a crear, de la que yo creo estos hombres estaban convencidos, no creo que lo estuvieran fraguando, no creo que lo estuvieran inventando. Estos hombres estaban convencidos que el gran problema del Perú era que esta enorme población andina no terminaba de educarse, no terminaba de educarse, no llegaba a los niveles que los occidentales esperaban que llegara. Es decir, la tara, el gran problema, ¿por qué el Perú no está mejor de lo que está en cualquier época? Porque tiene a esta tara, lo digo por supuesto entre muchísimas comillas, que es la población andina. Una de las muestras de lo que estamos diciendo es precisamente el ejemplo que tú mencionas, ¿no? Que los acusa de casi todo aquello por lo que va mal la República. No tenemos la suficiente producción porque son borrachos, porque chachancoca, perdimos la guerra porque ellos no fueron patriotas. No se asume que en el fondo es también, o fue también, digamos, labor del Estado que determinadas identificaciones se lograran. Lo que pasa es que, claro, fue un Estado siempre débil, un Estado que intentó establecer un proyecto nacional, pero que no siempre lo hizo con eficiencia. Pero tampoco es que no tuvieron intentos, ¿no? También hubo intentos de llevar a cabo proyectos de educación. Había un texto de Carlos Contreras que era Mistis, Educadores y Campesinos, que muestra cómo en la época de la República Aristocrática se lleva la educación, se llevan programas escolares a distintos lugares de la sierra, pero igual eran proyectos que de cierta manera fueron truncos también, ¿no? Sí, no, sin duda, como decíamos, en la era del guano hubo sus proyectos. Manuel Pardo, en el breve gobierno que tuvo el proyecto. De hecho, Manuel Pardo hace todos los esfuerzos y todo
todo el financiamiento para que esté Raimondi, para que Raimondi investigue el Perú. Curioso, ¿no? Que sea Raimondi de lo que hoy llamamos Italia, ¿no es cierto? Pero Italia era también una región muy fragmentada, ¿no es cierto? Y entonces quizá por ese antecedente Raimondi podía también entender mejor el Perú. Y después de Raimondi tenemos la República Aristocrática. Y ciertamente el texto que mencionas de Carlos Contreras es un texto muy, 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 muy valioso, porque una de las cosas que alguna historiografía solía decir es que la República Aristocrática fue una república en donde las cosas se lograron más por coacción, ¿no? Por imposición que por consenso. Importaba más la militarización que la educación. Y Contreras estudia los presupuestos de estos años, ¿no es cierto? Y entonces más o menos demuestra que la presencia del presupuesto en los gastos de defensa, como la presencia del presupuesto en los gastos de educación, es más o menos la misma, ¿no es cierto? Es decir, demuestra que durante todos estos años el interés del Estado era controlar, ciertamente, pero también era convertir a esta población en una población occidental, educarla, es decir, hacerla parte del proyecto. Pero, esto hay que subrayarlo, educarla en los patrones que la élite creía que debían ser. Educarla para volverla occidental. Educarla para crear una cultura homogénea. No educarla en sus propios valores. No educarla pensando en sus propias tradiciones. Educarla para poderla adaptar a ese concepto que tengo yo de Perú o que tenía la élite de Perú. Por eso es que yo creo que de algún modo se la incluyó en el proyecto, se la incluyó en la imagen de nación y claro, al incluírsela y al tratar de quitarle a la propia esencia de estas personas, de estos antepasados nuestros, su raíz andina, en el fondo terminó maltratándose y acabándose con varias culturas, con varias lenguas, porque la norma es la homogeneidad, la norma es hablar el mismo idioma, la norma es tener las mismas costumbres, dado que, según se creía, eso va a dar una, digamos, mayor estabilidad política. Entonces los proyectos sí existieron, están muy presentes en la República Aristocrática. Creo que se puede hablar de un proyecto nacional siempre que hagamos las distinciones. Un proyecto nacional que no es democrático, un proyecto nacional que no es integrador en igualdad de condiciones, un proyecto nacional que imaginó un Perú, que ese Perú fue en esa imaginación una nación moderna y occidental y que trató que la mayoría de la población se adecuara a eso. Y como la mayoría de la población terminaba no siempre adecuándose a eso, se crea la narrativa que son ellos los culpables de todo lo que pasa en el país. Esa culpabilidad se puede ver o se puede ver vista hasta cuándo hasta cuándo se puede romper, ¿no? ¿Con qué autor o con qué pensamiento, como el de José María Arguedas, por ejemplo, que muestra que la educación puede ir más allá de lo homogenizable, ¿no? Que a partir de la interculturalidad, la visión de la diferencia, ¿no? Que puede haber, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede romper? En el siglo XX, ¿cuál es el punto de quiebre con ese tema de homogenizante, ¿no? De la educación, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Sí, sin duda. Quizá podríamos retroceder un poquito antes de llegar a Arguedas y pensar en lo que se han llamado los grandes diagnósticos del Perú, hechos por José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre,
Víctor Andrés Belaúnde y, claro, también Jorge Basadre. Estos autores, en líneas generales, nos presentan un diagnóstico sobre el país a propósito de haber cumplido 100 años de independencia. No quiero decir que exactamente a los 100 años, en 1921, 1924, pero a propósito de esto es que estos autores comienzan a pensar el Perú y a ver cómo lo hemos hecho en estos 100 años. No quiero detenerme en cada uno de ellos, quizá hablar un poquito de Mariátegui y de Belaúnde, porque Mariátegui nos dice algo que es fundamental, que resultó fundamental para la época, y nos dice que el problema del Perú no es el indio. Nos dice en su ensayo El problema del indio y el problema de la tierra, nos dice, el problema del Perú no es el indio. Siempre estos intelectuales han querido decir que el gran problema del Perú es la comunidad indígena, y esto no es así. Cierto que los indios tienen un problema, cierto que la población andina tiene un problema, cierto que las grandes mayorías indígenas tienen enormes problemas, pero no son ellos esencialmente, racialmente el problema. Como no son ellos el problema, dice Mariátegui, la solución no está en educarlos, en evangelizarlos, en prohibirles chachar coca. No, porque es que ellos, como individuos, como sociedad, como conjunto, no son el problema. El problema es que no son propietarios de las tierras en las que trabajan. El gran problema del Perú es el latifundio. El gran problema del Perú es que muy pocas manos concentran enormes cantidades de tierra. Por supuesto que este diagnóstico es un diagnóstico válido para hace 100 años. No estoy queriendo decir que lo traigamos tal cual para estudiar nuestra realidad hoy. Pero Mariátegui le da esta vuelta de tuerca y dice, todo lo que hemos estado pensando respecto de la población andina, de hacerla calzar en un determinado modelo, no tiene sentido. No es culpa de la población andina, es culpa de que ese diagnóstico ha estado equivocado. Eliminemos el latifundio, dice Mariátegui, y veremos lo que pasa, y así los verdaderos peruanos, así los llama Mariátegui, los verdaderos peruanos podrán, digamos, contribuir con el desarrollo del Perú. Y Belaúnde, creo que es importante también decirlo a estas alturas, a Belaúnde no le gusta mucho esto de los verdaderos peruanos, es decir, como si la peruanidad estuviera más en algunos que en otros, ¿no? Si en el siglo XIX hemos cometido el exceso y la equivocación de querer occidentalizarlo todo y no valorar las propias costumbres de esta población, no caigamos en el extremo contrario en el siglo XX. Démonos cuenta, sí, que el problema del indio es un problema social y económico. Esto lo dice incluso Belaúnde, pero asumamos que luego de 100 años de república, pero además de los años de colonización, lo que tenemos es una realidad distinta que Belaúnde llama mestiza. Es decir, el Perú no está compuesto solo por su tradición occidental, sino también por la tradición andina, pero no solo por la tradición andina, sino también por la herencia occidental. Entonces, si queremos un Perú desarrollado, un Perú integrado, un Perú de comunidad, valoremos este aspecto del mestizaje, que yo creo que es una idea importante y creo que esa sí es una idea válida hoy. No sé cuán válida era cuando lo dijo Belaúnde. Probablemente Belaúnde fue un visionario, porque en 1930 habría que preguntarse cuál era el porcentaje de mestizaje, ¿no es cierto? ¿Cuál era el porcentaje de población urbana y población rural? ¿Cuánto realmente la gente se había mezclado?
creo que Belaúnde interpretó como una realidad lo que en realidad era una visión, ¿no? Una visión de mestizaje. Claro, pero esta visión de mestizaje también, haciendo un paréntesis, también ha sido utilizado por ciertos sectores para revalorar el tema hispano, o sea, no necesariamente ha sido usado de la mejor manera, ¿no? En la actualidad, ¿no? Pero ya, cambiando de tema, eh, ya en la época de Velasco, ¿cuán importante fue los cambios sociales, ¿no? Los cambios sociales para la nación peruana, ¿no? El derecho a la tierra, de la redistribución. ¿Cómo hizo eso un cambio en la concepción de la nación misma, ¿no? Eso es importante porque ahí es de los diagnósticos que te has hablado, ¿no? Tanto de Mariátegui, hablaba del problema de la tierra, ¿no? Y en Velasco fue un tema de redistribución, de reforma agraria, que hizo posible que se expandiera también la ciudadanía de una u otra manera, ¿no? Pero fíjate cómo a veces en el Perú, eh, por quizás un exceso de conservadurismo, llegamos un poco tarde a los procesos o nos tardamos mucho en el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este problema de la tierra ya lo denunciaba Mariátegui, Belaúnde, Haya, Basadre en 1930, ¿no? Y no hicimos nada, prácticamente nada, hasta 1969 con Velasco, ¿no? Por ahí hubo un par de intentos tímidos de hacer una reforma agraria, por cierto, que no es una medida comunista, como ahora hay una narrativa que la quiere llamar. Reforma agraria que era incluso lo que los Estados Unidos recomendaban en la Alianza para el Progreso, la firme, no el partido de ahora, ¿no? En la Alianza para el Progreso lo que recomendaba a los países latinoamericanos, ¿no? Entonces la reforma agraria era algo que estaba en el ambiente latinoamericano y que en el Perú estos grandes intelectuales comenzaron a darse cuenta que era necesario. Pero no lo hicimos, la oligarquía se opuso permanentemente y quizás esa medida que aplicó Velasco fue una medida muy radical por el tiempo en el que nos tomamos para llegar a ella. Pero hay otra cosa, junto con esa medida, típica del gobierno de Velasco, que es nuevamente la reivindicación del bandino, ¿no? Porque nuevamente, a pesar de que estos grandes autores e intelectuales en sus diagnósticos nos hablaron de lo que nos hablaron, no llegamos a asumir completamente que parte de nosotros, cultural o racialmente, es andina, ¿no? Durante esos 40 años no terminamos de asumirlo de verdad. Y claro, en el gobierno de Velasco se hace toda una reivindicación desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, con la presencia de lo andino, de lo intercultural, de lo quechua. Se retoma Mariátegui en algunos aspectos, se retoma también a lo que tú habías mencionado antes, a Arguedas. Arguedas es uno de los pocos intelectuales a mediados del siglo XX que se da cuenta que ya no podemos seguir dando una educación primordialmente occidental a las mayorías andinas y que tenemos que comenzar incluso a hablar de una educación bilingüe y, por supuesto, intercultural. Esto lo retoma Velasco y comienza una política reivindicacionista. Como toda política reivindicacionista, quizás llegó a algunos extremos, pero que estaban orientados a que asumamos, que los peruanos asumamos la parte andina, la parte indígena que tenemos en nuestra propia cultura. Que fue relegada por muchos años y fue vista con antipatía, con vergüenza por las mismas personas, y que ha sido muy difícil de asimilar, ¿no? Otra consulta, ya cambiándote de tema para finalizar, porque estamos un poco con la hora,
Y yendo ya al siglo XX, final del siglo XX, XXI, el neoliberalismo. El neoliberalismo cambia el aspecto de la sociedad peruana, la época de Fujimori, y ya se ve, digamos, se pasa lo de Sendero Luminoso, la violencia política, pero hay un cambio neoliberal, no solamente del gobierno, sino también en las personas, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido ser ciudadano es igual a ser consumidor o ser tener más ciudadanía, ser más peruano, es tener más dinero y poder reclamar tus derechos ante Indecopi, ¿no? Ante Indecopi, ante la SUNAT, yo que sé, distintas instancias. Entonces, ¿cuánto ha permeado el neoliberalismo con la nación y el consumismo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado las formas actuales? Porque estamos hablando hemos hablado de la independencia, siglo XIX o el siglo XX, pero ahora estamos en una época, yo creo, muy distinta, ¿no? Bueno, mira, yo creo que hay que reconocer que a partir de la implantación del neoliberalismo en el Perú con Fujimori, digamos a partir de 1992, hay un evidente crecimiento económico, ¿no? Hay un evidente crecimiento económico, macroeconómico, que sería, digamos, iluso tratar de negarlo, ¿no? Eh, Francisco Durán y Jesús Cosamalón, a todos estos últimos años, desde el 90 hasta el día de hoy, la han llamado el establecimiento de una república empresarial, ¿no es cierto? Es decir, que se maneja con la lógica neoliberal, con la lógica empresarial, donde hay que ser lo más eficiente posible en términos de costos y el Estado no debe ocuparse de ningún tipo de actividad económica. Hasta ahí podríamos coincidir, pero lo que definitivamente tiene que hacer el Estado es intervenir allí donde el mercado es imperfecto. Y en el Perú habría que preguntarse en qué actividad el mercado no es imperfecto. Pero este crecimiento económico, sin duda, nos ha permitido una mayor liquidez, hay mucho más dinero que uno ve. Yo veo ahora a mis estudiantes las cosas que pueden hacer, que no podía hacer yo cuando era estudiante. Entonces, sin duda hay un crecimiento económico, pero no necesariamente eso ha significado un crecimiento de la ciudadanía, un crecimiento de las instituciones, un crecimiento del asumir los derechos políticos y civiles. Junto con ese enorme crecimiento ha venido paralelo también otras formas de desigualdad que no hemos logrado combatir. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en esa conclusión 8 y 9 de la Comisión de la Verdad, la conclusión 8 y 9 de la Comisión de la Verdad lo que nos dice es, ojo, en Lima las muertes que trajo el conflicto armado interno, en Lima no fueron valoradas igual que las que hubo en provincias. Es decir, en Lima valoramos mucho más las muertes de aquí que las muertes de las regiones. Es como que si los limeños siguiéramos pensando que valemos más que las regiones. Bueno, y yo me pregunto, en estas marchas que hubo en diciembre del 22 y en enero del 23, ¿no podríamos acaso decir lo mismo? ¿Hemos valorado en Lima de verdad las 50 muertes que hubo en esas protestas sociales? ¿Hemos realmente asumido que han muerto connacionales? Yo creo que hay una serie de elementos que tienen que ver con la ciudadanía, con la comunidad, con los connacionales que estamos todavía por construir. Y probablemente ahora es el momento. Lo fue ayer, no lo hicimos, y lo seguirá haciendo mañana, pero hagámoslo ahora. Pensemos en esos elementos
que nos unen como peruanos y pensemos en una comunidad, no en una comunidad que sea absolutamente homogénea o hegemónica, porque la multiculturalidad es una característica del Perú, pero ya la gastronomía nos da un ejemplo, ya la música nos da otro ejemplo, las danzas nos dan ejemplos de diversas manifestaciones culturales peruanas con las que podemos identificarnos como comunidad. Por supuesto que la educación y el papel del Estado es muy importante, pero es también importante el papel que cada uno de nosotros asumamos. No basta con ser consumidores. Ser consumidores está muy bien. Poder consumir lo que antes no se podía está excelente. Pero ser nacionales, ser connacionales, ser ciudadanos, supone un elemento de identificación, supone un elemento de empatía, supone un elemento de unión en la diferencia, y esto es importante, unión en la diferencia, que debemos seguir construyendo, que debemos seguir construyendo todos los días, cada uno desde donde podamos y desde donde estemos. Y construir también derechos, ¿no? O sea, buscar y conseguir pedir nuestros derechos, que todos tengamos los mismos derechos básicos satisfechos, ¿no? También construir, que todos vayamos al mismo sistema de salud, todos tenemos la misma educación, el mismo sistema, la misma calidad educativa, que no vayamos, que no nos estemos endeudados por ir a la clínica, no sé, o pagar cifras exorbitantes para poder estar bien de salud, o sea, tener servicios básicos es elemental también, ¿no? Eso nos hace ver de la misma manera a una u otra persona de distintas clases, distintas etnias, distintos grupos sociales también, ¿no? Claro, lo que tú mencionas me resulta fundamental porque a diferencia de lo que sucedía en el siglo XIX, que podíamos hablar de una nación minúscula que difundía su concepto a la mayoría, hoy, en el siglo XXI ya, no podemos hablar de nación sin hablar de democracia. Si queremos ser nación, tenemos que ser verdaderamente democracia. Es decir, tenemos que respetarnos en igualdad de condiciones. Pero, lamentablemente, esas igualdad de condiciones no existe. Entonces, es el Estado el que tiene que participar. Es el Estado el que tiene que dar, digamos, ciertas condiciones para equiparar la cancha. Por eso es que es muy difícil, es muy complicado pretender aplicar, digamos, una doctrina libertaria en el Perú, según la cual el Estado no debe participar ni en educación ni en salud. Eso no es posible. El Estado tiene que participar en educación, tiene que garantizar condiciones básicas de calidad, tiene que proveerlas porque los privados no las van a proveer a costos accesibles, y exactamente lo mismo con la salud. Lo que nos pasó en pandemia es, yo diría, casi imperdonable para toda la clase política, para todos los que han trabajado en el MEF, para todos los que han tenido algún tipo de responsabilidad en repartir los recursos, porque teníamos un montón de reservas, éramos millonarios en reservas, pero teníamos un sistema de salud paupérrimo, esquelético, prácticamente sin camas de UCI. Y por eso hemos tenido la cantidad de muertes que hemos tenido. Algún presidente dicen que es más culpable que el otro, no lo sé, no voy a entrar en esa discusión, porque estoy hablando de cuestiones que son estructurales. No es posible que nos hayamos año tras año, década tras década, a dedicar como el avaro de Molière a guardar reservas y a abandonar nuestro sistema de salud y a abandonar el sistema universitario que permitía que haya universidades sin ninguna supervisión y, por supuesto, sin ninguna calidad. El Estado tiene que intervenir para que todos nos podamos sentir
que hay cierta equiparar la cancha y de esa manera valorar mejor la democracia. La democracia tiene que generar ciudadanía y tenemos que sentir que la democracia no es solo un concepto, sino que la democracia también nos sirve en el buen sentido del término. Claro. Así como el poder da muerte, también da vida, ¿no? Entonces hay que hacer posible que la política sea beneficiosa para todos. Bueno, sin más, agradecemos a Joseph Dager, que nos ha dado una espectacular charla, una entrevista, que nos ha dado una clase maestra. Aprovechando. Y bueno, sin más, nos despedimos. Muchas gracias a todos los seguidores del Reportero de la Historia y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.